caerle encima. ¿Me entiendes? Y entonces eso, creo que eso no es responsabilidad. Eso se llama irresponsabilidad, porque la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para instruir, redarguir, alimentar a la Amén. Vamos a continuar porque si no nos quedamos. Entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo es quien dirigió e inspiró a estos hombres para la palabra que usted y yo hoy día tenemos. Mire, a veces me da miedo con algunos maestros en escuela bíblica. Yo no estoy a veces en la clase, pero a veces he oído algunas cosas que creo que tenemos que hacer quizás algunos cambios, porque la palabra de Dios hay que tomarla bien en serio y no se puede interpretar a lo que a mí me convenga, como dice mi hermano. Hay versículos de gente que predican y evaden algunos versículos, ¿verdad? Los evaden porque le toca a ellos también. Y eso es mal uso de la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante para ambos lados. Mire lo que dice: el Espíritu Santo dirigió a los escritores de la Escritura, guardándolos del error. Aún así, ellos no eran como máquinas ni como una secretaria tomando dictado. A veces Dios les mostraba un cuadro, como decía mi hermano Félix, y dirigía a los autores a describirlo en sus propias palabras. Miren el libro de Jeremías, las ilustraciones que aparecen, Eclesiastés también, no de Nehemías, Éxodo. ¿Ah? Éxodo, Jeremías, Eclesiastés, Lucas. Especialmente los profetas, Isaías, que Dios le mostraba cosas. Todo eso el Espíritu Santo se lo mostraba a estos hombres para escribirlo, para que usted y yo hoy conozcamos cuál es la mente de Dios, cuál es lo que Dios desea que nosotros conozcamos. Entonces, otra vez el Espíritu Santo dirigía a los escritores para que escribieran lo que Dios deseaba y que no cometieran errores. La Biblia no tiene errores. Entonces aquí hay algunos versículos y quisiera leer, no todo, pero algunos para nosotros hacer el ejercicio. Mire, en este curso usted va a trabajar conmigo y vamos a hacer muchos ejercicios interpretando versículos como usted lo puede entender, ¿ok? Y yo le voy a decir la correcta interpretación, porque tenemos que acostumbrarnos a leer versículos y a ver cómo lo podemos interpretar o qué podemos entender. Por ejemplo, aquí me busque Éxodo 7:14. Esto es un ejercicio que vamos a hacer. 7:14, pastor. Éxodo 7:14. Y recuerde, ustedes van a predicar y yo los voy a ver poniendo en práctica los conocimientos que estamos Éxodo 7:14, ¿quién lo tiene? Amén. Léemelo, Edgar, interprétamelo tú mismo, ¿ok? Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Quién le dijo a quién? Dios le dijo a Moisés, pastor. ¿Qué le dijo? Que se preparara y escribiera un libro para la memoria de lo que iba a suceder. Eso fue verbal, porque le hablaba, le entiendo que fue que verbal. Dios le habla a Moisés y le dice, le da una orden, ¿verdad? Fíjese. Sí. Léeme el versículo ahora otra vez. Éxodo 7:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe. Okay. Párate ahí. Ajá. Cuando leemos un versículo tenemos que hacer lo siguiente. Le voy a dar estas ideas. Trate de tener una libretita a la mano, ¿verdad? Y que tú le dices, ¿y Jehová qué? ¿Le dijo a quién? A Moisés. A Moisés. Tú puedes notar ahí, Dios habla a Moisés. Un ejemplo que le estoy dando. Sigue. Escribe esto para la memoria en un libro. Recuerden que
¿Cómo Dios le habló a Moisés? Estas son preguntas que usted puede evaluar. La Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice cómo le habló. Recuerde que Dios se le apareció en una zarza, pero en este versículo no le dice cómo le está hablando. No podemos inventarnos algo ahí. Cuando vemos un versículo así, nosotros decimos, Dios le habló a Moisés, pero no podemos abundar cómo lo hizo porque no lo sabemos. ¿Ok? Y nos salimos del problema. Jehová le dijo a Moisés, escribe. Dios le da una orden, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más, Edgar? Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios le está dando a través del Espíritu Santo a Moisés una información y una promesa. Los amalecitas eran enemigos del pueblo de Israel. Fíjese, la explicación de ese versículo tú la puedes dar así. Dios le habla a Moisés y le dice, mira, escribe esto. ¿Cómo decía el resto del versículo? Escribe que raeré de la tierra a los amalecitas. Escribe esto para memoria en un libro. Escribe para la memoria en un libro que él lo iba a acabar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los amalecitas? Esto nos lleva entonces a ir al pasaje a estudiar ese libro y ver cuál fue la historia con los amalecitas. ¿Verdad? Que los amalecitas no dejaron al pueblo de Israel caminar por acortar el camino. Y eso fue en el desierto. Los amalecitas no le permitieron al pueblo de Israel. Y Dios pues iba a tomar una venganza con este pueblo porque también eran enemigos del pueblo de Israel. Esta es una manera de usted poderlo explicar, pero se tendría que ir al trasfondo, ¿verdad? Fíjese, ese versículo nada más lleva un trasfondo, lleva una orden, lleva una promesa de parte de Dios. ¿Me están entendiendo? Yo no se lo quiero complicar. Alberto, ayúdame aquí, tú que tienes un poquito. Desde el versículo 8 comienza la historia. Ahí está. Entonces dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ahí está. Desde ahí, entonces en adelante se lee todo. Entonces, Yajaira trajo un punto importantísimo. Cuando leemos un versículo de la Biblia, sea cual sea, debemos estudiar el pasaje anterior. Para eso le llama el contexto. Para nosotros tener el contexto de lo que está pasando. Porque de momento así Dios le va a hablar a Moisés, dice que lo va a acabar, que los va a acabar. Y tú no sabes ni qué pasó. Oh, Dios va a acabar con los amalecitas. Le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que escribe esto para la memoria. Y usted no sabe qué fue lo que pasó. No, tenemos que estudiar el libro anterior o el capítulo anterior y si es posible la historia completa y conocerla. Y cuando llegamos a ese versículo, podemos hablar de esa historia. ¿Me entiende? Yo estaba esperando que la hermana Ibeliza anoche mencionara a los 3 amiguitos de Job. Yo también. Pero no lo mencionó. Por esos 3 amiguitos, esos fueron candelas. No le hablaron nada bonito a Job. Lo acusaban. Ok, ¿quién quiere tomar el próximo? El próximo versículo, Jeremías 31 y 2. Alguien que se atreva a explicarme ese versículo. Jeremías 30 del 1 al 2. Jeremías, el profeta Jeremías. Adiós, Katy se fue. Katy, ustedes son predicadores. Ajá. El versículo. El profeta Jeremías, capítulo 30, versículos 1 al 2. El que lo tenga, lo puede traer. A ver. Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Ahí hay otro detalle parecido al de Éxodo. ¿Quién está hablando a quién?
Dios. Dios. Le está mandando a escribir. ¿Qué hablamos de la inspiración? Que Dios le hablaba a hombres y les decía lo que tenían que escribir. Y aquí estamos viendo estos ejemplos. Y así por el estilo, cuando usted va buscando todos estos versículos, todos tienen más o menos la misma línea. Dios hablando. Dios hablando. ¿Quién escribió Jeremías? El mismo Jeremías. Hombres inspirados por Dios. En Éxodo, ¿quién escribió Éxodo? Moisés. ¿Quién le habló a Moisés? El mismo Dios. Y así por el estilo, estamos viendo que es Dios quien está hablando a estos hombres, dándole instrucciones. Y si es Dios quien está hablando, no es otra persona, es el mismo Dios. Entonces aquí en Eclesiastés, Lucas, hay muchos capítulos que podemos ver, pero no queremos. Si usted lo quiere leer, léalo para como una práctica de cómo usted explicar cómo el Espíritu Santo le hablaba y dirigía a estos escritores. Vamos a seguir. En la Biblia la tenemos que aceptar como la palabra inspirada de Dios. Es la primera calificación para el intérprete de la Biblia. Nosotros cuando como predicadores nos convertimos en intérpretes de la Biblia. Entonces, Amén. la Biblia, lo primero que tenemos que saber que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. No hay alternativa, no podemos inventar. Por eso que los libros apócrifos no están en el canon de las escrituras, porque no pasaron la prueba de ser inspirados. Más bien son libros históricos. ¿Ok? Para interpretar la Biblia correctamente debemos abrirla creyendo que aquí Dios habla y nosotros oímos. Enfatizaremos más esta verdad en la lección final de este curso. Para poder interpretar la Biblia, escuche bien, si quiere subraya esa línea, debemos, para interpretar la Biblia correctamente, debemos abrirla creyendo que aquí Dios habla y nosotros oímos. Enfatizaremos más esta verdad en la lección final de este curso. Lo primero que tenemos que hacer cuando usted vaya a leer la Biblia, estar seguro que Dios te va a hablar. No haga como aquel que yo dije, que Dios, Señor, abro la Biblia donde tú me hables, ahí yo pongo el dedo ahí donde tú me hables, y leyó, Judas se ahorcó, reprendió al diablo y dijo, no, no, Señor, ahí no, déjame abrir, Señor, en el nombre de Jesús, donde yo ponga el dedo, tú me hablas. Y cuando salió el otro versículo, ve tú y haz lo mismo. Así no se lee la Biblia. Eso es una anécdota, un chiste viejo ya. Entonces, un intérprete calificado debe aceptar la Biblia como la palabra inspirada de Dios. El primer paso que usted y yo tenemos que hacer para estar cualificado es creer que la Biblia es inspirada por Dios. Que lo que usted va a hablar, lo que usted va a leer, viene de allá arriba. No fue por equivocación que tú leíste ese versículo. Mire, aun cuando le pongan leerte, no, cuando te dicen, Alberto, léeme la lectura en el devocional, que a veces te cogen a la gente de sorpresa. Eso no es así. Aún para eso, usted tiene que orarle a Dios para que Dios traiga la palabra que usted va a traer, porque es palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios la tenemos que mirar con un respeto, con una reverencia, y no podemos jugar sin prepararnos, para no a predicar, sin prepararnos, para no a dar una clase sin prepararnos espiritualmente. Es peligroso porque podemos causar lesiones por todos lados. Como dijo, ¿quién fue? Mi hermano Félix.
Podemos usar un versículo y como dijo mi hermano Alberto, para atacar a alguien. Ay, aquí tengo, ay, esta lección que viene hoy. Ay, aquí sí que hay material para, ay, hoy yo acabo con Alberto. Pastor, Ah. el hermano Alberto le dijo a un hermano que vino, yo no lo he vuelto a ver, le Sí, dijo que todo tenía que ser cristocéntrico. Si no era cristocéntrico, eso no es. así Se lo mismo. explicó ese día, se lo dijo Sí. ese día. Tiene que ser cristocéntrico, no es lo que nosotros queramos o lo que nosotros queremos atacar a alguien, tiene que ser cristocéntrico. Si no es, no funciona. Se lo Sí, dijo y se lo explicó. porque Amén. dime, Ibeliz, dígame. Amén. Meditaba en lo que usted estaba diciendo y voy a dar un ejemplo literal. Cuando usted va en el campo, cuando se va a sembrar una semilla de algún fruto, lo primero que se hace es preparar la tierra. Ajá. La tierra es preparada, es limpiada, es abonada para que después que pasa por el proceso de preparación la tierra, entonces se inserta la semilla. Y usted puede ver esa plantita cómo va fluyendo, cómo esa plantita brota y comienza a dar fruto, pero eso no dio fruto así. Eso tuvo una preparación, esa tierra, para después usted ver esa plantita cómo va brotando y cómo va creciendo y usted ve, oh, pero qué linda plantita, mira qué bonita se ve, mira que un ejemplo, mira qué plantío de China, ejemplo, mira qué plantío tan grande de arroz, pero eso tuvo una preparación para usted ver ese plantío tan grande y tan bonito con esas chinas maduritas. Entonces lo mismo con nosotros, para nosotros dar esta palabra, como dice aquí en el libro, que es inspiración del mismo Dios y tenemos una responsabilidad grande que pesa sobre nuestros hombros para impartir esta palabra, para disertarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Somos tierra. Tenemos que tener una preparación para cuando estamos preparados en ayuno, en oración. ¿Qué es lo que nos prepara? Usted quiere dar un mensaje eficaz. Ore. Ayune, dígale a Dios, no venga usted hablando de su estómago o imaginándose cosas y después soltándolas sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de responsabilidad, porque usted va a quedar mal con Dios, va a tener que darle cuenta a Dios y va a lacerar las vidas de las personas que están allí, que no quieren oírlo a usted, quieren oír palabra de Dios. Entonces, por eso usted ve que hoy en día hay tanto problema. Porque cuando usted agarra, sí, la hermana Ibelice, un ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo misma para que se malentienda, va, que predique, y yo no tomo el tiempo para buscar en la presencia del Señor que Dios me hable de lo que Él quiere transmitir a la iglesia, porque la iglesia, Él la conoce y sabe qué necesidad hay en cada corazón. Entonces ahí, ese es el punto céntrico, la preparación que yo necesito en ayuno, en oración, para que Dios me revele a mí la palabra exacta para esas vidas que están ahí, carentes, esperando ser saciada por esa palabra que viene del cielo. Wow, así mismo es, mi hermana. Desde hoy en adelante, yo le digo a todos ustedes, prepárense como si usted va a tocar, le va a tocar predicar. En el menos momento, mire, mi pastor, yo aprendí eso. Yo fui asistente del pastor por 10 años y a mí no me ponían a predicar, pero mi pastor me decía, tú tienes que venir preparado como que vas a predicar. Y yo me daba una frustrada, pero ven acá, ¿para qué me voy a preparar si yo no voy a predicar? Y un día me agarró de sorpresa, porque él estaba en una reunión y la reunión no terminó temprano. Y yo le dije, se llama Henry, ya se terminó el devocional. Yo estaba al frente, le dije, tienes que subir. Me dijo, no, yo no puedo soltar esta reunión. Y dije, ¿quién va a predicar? Predica tú. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Y la gloria para el Señor. Por eso le digo, el predicador siempre anda preparado con su espada. El cantante tiene que andar con su pista en la mano. El músico siempre anda con su guitarra o su bajo, o el baterista con sus palitos.
El maestro siempre anda armado. Y esto es así, como dice el hermano Ibeliz. Usted y yo, ahora que decidimos aprender lo que es predicar, ahora tenemos un compromiso mayor, porque ahora Dios ha visto su corazón. Katy, Dios vio tu corazón y tu deseo de aprender. Félix, María, Perdomo, mi hermana Milagros, mi hermano Alberto, Ibeliz, Yajaira, Edgar. Ya Dios ve, ustedes quieren aprender. ¿Está bien? Pues entonces vamos a aprender. Amén. Prepárense bien y ustedes van a preparar y Dios los va a usar. Créame. Porque Dios respalda su palabra. Usted no va a quedar en vergüenza. Lo que sí, como dice mi hermana Ibeliz, tenemos que hacer nuestra parte. Aunque no nos llamen a predicar, pero estamos preparados para hacerlo. ¿Entiendes? Yo lo tuve que hacer cerca de 10 años, hermano, y créame, a mí nunca, mi pastor me dijo, prepárate para el sábado que te toca predicar. O prepara ni 2 semanas con anterioridad, ni 3 semanas con yo nunca le pedí al pastor que me pusiera a predicar. Nunca. Pero yo esperaba que me pusieran. ¿Entiendes? Y esto es asunto de Dios, del Espíritu Santo. Y yo le doy gracias al Señor porque así fue que me formé. Pero yo dije, cuando yo sea pastor, yo no le voy a hacer eso a los miembros. Yo no se lo voy a hacer. Gracias, Hermano, Gracias, yo le aviso. Ustedes saben que yo les aviso, aunque sea una semana antes, pero yo les aviso para que tengan ese tiempo. Porque es que es la palabra de Dios. La palabra de y usted Dios. quiere hacerlo mejor. Ok, vamos a María, tuve un mes esperando por ella. Quiero decir algo, pastor. ¿Ah? Si me permite. Sí, dime, Alberto. Mira, Sí. ahí yo pienso, hay algo muy irresponsable de algunos predicadores, algunas personas. Y es que dicen, yo he escuchado mucho esto de que abre tu boca que yo te la llenaré. Y no leen la Biblia. Tú tienes que leer el contexto, sí. Claro, porque entonces, ¿qué es lo que él te va a poner en la boca? Es lo que tú has leído ya. Cuando tú lees la palabra, aunque no vaya a predicar, cuando te toque el momento de predicar, entonces el Espíritu Santo va a ir revelándote lo que ya tú has leído, de lo que tú, pero si tú no puedes decirme a mí que te va a llenar la boca, que te va a dar todo si tú lees la palabra. Eso es irresponsabilidad de la persona. Yo creo que tú tienes que cumplirte primero y Dios te va a recordar. El Espíritu Santo te vas a ir, tú vas predicando y el Espíritu Santo trayéndote las palabras que tú debes decir en el momento y al escenario que tú tengas. Esto me recuerda un hermano en la iglesia que jugaba mucho dominó, ¿verdad? Y esto era cuando las iglesias llamaban a los caballeros y tenían que pasar y decir un versículo bíblico, ¿verdad? Y este hermano le llamaron el nombre, está todo el mundo, Juan Pérez, cree en el Señor Jesucristo y será salvo y tú y tu casa. Entonces llamaron al otro, Miguel Rivera, el que cree en el Señor, como Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Amén, amén. El otro, Francisco Nieves, Francisco, dijo, Capicú. Capicúa. Estaba pensando en el juego de dominó. Estaba lleno de... La boca estaba llena de eso. ¿De dominó? De dominó. Claro. Okay. Oye, yo paso. Yo no sé qué es Capicú. Ustedes juegan dominó, mi hermano Alberto. ¿Qué es Capicú? Eso lo dice cuando juegan dominó, ¿verdad? Capicú es cuando le gana por los dos lados y tu ficha tiene el mismo número de allá y el de acá. Oh, sí. Cuando tú ganas. Y Capicú. Capicúa. Está bien. 25. Vamos a seguir, que esto está bueno. Aquí dice aquí, un intérprete, como le dije, un intérprete calificado debe aceptar la Biblia como palabra de Dios. Hemos visto el significado básico de inspiración. Sin embargo, hay personas que usan la palabra inspiración
de muchas maneras. Así que examinemos 6 palabras que explican la naturaleza y el nivel de inspiración en la Biblia. Estudiaremos a fondo inspiración en nuestro curso. Ok. Nuestra primera manera de inspiración. Ok. Está la inspiración verbal. Las escrituras son inspiradas verbalmente en los escritos originales. Esto significa que Dios inspiró cada palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento. Permitió que los escritores escogieran las palabras, pero Él los dirigió a escoger palabras que Él aprobaba. Wow. En contraste con la inspiración verbal, algunos creen que Dios solo inspiró los pensamientos, no las palabras de la escritura. Pero Mateo 5:18 muestra que Dios vela por las partes más pequeñas de la escritura. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que Dios tiene en su palabra mucho cuidado en cómo está escrita, cómo los escritores no eran robots, ellos escribían, Dios les permitió que escribieran a su capacidad. Recuerden que eran hombres, pero la palabra era Dios quien la ordenaba. ¿Ok? La otra forma de inspiración, usted ha oído esta palabra, plenaria. Plenaria, ¿la han escuchado? Yep. Y no es plena, no estamos hablando de plena, estoy hablando de plenaria. Plenaria. ¿Qué quiere decir plenaria? Creemos en la inspiración plenaria de las escrituras. La palabra plenaria viene de una palabra latina que significa lleno o completo. ¿Ok? Decimos que nuestras necesidades son llenas o completas cuando tenemos plenitud. Cuando hablamos de inspiración plenaria, queremos decir que la Biblia es completamente inspirada. Eso es lo que quiere decir plenario, que la Biblia está completamente en plenitud, es totalmente inspirada, no se queda nada fuera, ni el índice. Yo oí un predicador que dijo que su primer mensaje fue de la concordancia. Él lo dijo bromeando, ¿ves? Pero dando a entender que toda la Biblia era buena. El primer mensaje de la concordancia, oye eso, Alberto. ¿Ah? Gloria a Dios. Y dice, concordancia es el diccionario que está en muchas Biblias, la parte de atrás, que tiene las palabras, que usted quiere buscar una palabra en la Biblia y aparece ahí, esa es la concordancia. Pero eso no son versículos bíblicos, pero dice que el primer mensaje lo trajo de la concordancia. Ok, dice, cuando hablamos de inspiración plenaria, queremos decir que la Biblia es completamente inspirada. Algunos dicen falsamente que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero nosotros creemos que la Biblia es, no que contiene, la Biblia es la palabra de Dios. Otros que no creen en la inspiración verbal plenaria, erróneamente dicen que solo los versículos sobre la salvación son inspirados. Aún hay otros que creen que hay niveles de inspiración. Estos dicen que los versículos de la genealogía de Mateo 1 son menos inspirados que las palabras de Cristo. Es cierto que, voy a la próxima página, página número 20, es cierto, Milagro, yo estoy grabando esta clase y la voy a poner en el chat para que la puedan volver a escuchar los que no tienen el libro. ¿Ok? Está bien, está bien. Amén. Ok, las enseñanzas de Cristo afectan más nuestra vida que su árbol genealógico. Pero los que creen en la inspiración plenaria creen que toda la escritura es inspirada por Dios. Mira, aún la genealogía, genealógico, aún la genealogía nos da a conocer que Cristo viene de la descendencia de Cristo. Aún eso es importante.
Yo estaba leyendo los otros días en el maratón de Radiovisión de Zorobabel. Y Zorobabel fue el gobernador del pueblo de Judá cuando estaban en el tiempo de la párate de atrás, en el tiempo del exilio. Zorobabel, usted oye esa persona, Zorobabel era el gobernador, pero ¿sabe qué? De ahí también él era parte de la descendencia del Mesías. Él era parte de la genealogía de Cristo. Muchos años atrás. O sea que todo era importante. Aún la genealogía que nos habla la Biblia, todas nos describen lo importante que Dios ya, hasta esos detalles eran inspirados por Dios. ¿Cómo tú ibas a saber la genealogía de fulano cuando tú no naciste? Tú no conocías nada, porque fue Dios que lo inspiró. ¿Entiendes? Todo eso es importante, porque tú no tienes un récord de ciudadanos de aquí de Patterson. Eso está en el City Hall. Y aún el que lo escribió no conoció a nadie de esas personas. Pero Dios, que ve todas las cosas, inspiró a los escritores a escribir aún las genealogías. Gloria sea al Señor. Y vamos a otra forma de inspiración. Ya hablamos de una. La primera era la inspiración verbal y la segunda la inspiración plenaria. ¿Qué quiere decir plenaria? A ver. Completo. Y verbal, que Dios le dio la inspiración hablada oralmente a los escritores. La próxima es la revelación. Oiga, esta palabra usted la oye mucho. La inspiración por revelación. La primera, verbal. La segunda, Katy. La segunda, ¿de qué era? ¿La qué? Plenaria. ¿Qué quiere decir plenaria? Completa. Que toda la escritura. Plena, pero no plena de la de Puerto Rico, sino que está completa, plena. Sí, ok. Y la tercera, revelación. La escritura de Dios, la palabra de Dios tiene inspiración por revelación. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de revelación? Esa es una palabra que se escucha mucho. Mire, a través de la escritura, Dios se revela a nosotros. Cuando usted va leyendo la Biblia, no sé, yo sé que usted la ha pasado. Mi hermana Yuelis, Yajaira, Katy, María. Cuando tú estás leyendo la Biblia, tú no sientes como que Dios te está hablando, como que Dios se está revelando a ti. Porque la inspiración de Dios también es por revelación. Que tú estás tan segura que lo que Dios te está leyendo viene de parte de Dios. Por eso decimos, wow, Dios me habló a través de este versículo. Eso es por revelación. Dios se revela a través de su palabra. Mire lo que dice acá. La naturaleza, las señales, las maravillas y los hechos divinos nos muestran algo sobre Dios. Pero la gente puede llegar a muchas creencias diferentes si solo observa la naturaleza, los milagros y los sucesos. En contraste, la Biblia claramente revela a Dios, su persona, su carácter, su voluntad, sus obras, sus mandamientos, sus decretos. A través de las escrituras, Dios nos da la revelación de sí mismo y nos enseña cómo relacionarnos con él. Gloria a Dios. Yajaira, consígueme un libro a mi hermana Milagros, ¿ok? Amén, amén. Va por nosotros, ¿ok? Ok, Yajaira. ¿Y quién más necesita el libro? Alberto lo tiene, ¿verdad? El hermano Sí. Zapata que está entrando y no sabe cómo. ¿Quién? Zapata. Zapata. Sí. Ah, pues tiene que darle un curso intensivo de Zoom. Voy a tener que ayudarlo, sí, mañana Sí. que lo voy a ver ya. Ok. Mire lo que dice aquí en cuanto a la revelación de las escrituras. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Ok, ya tenemos 3. La primera, la inspiración es Verbal. de forma Verbal. verbal. La segunda, de Plenaria. forma plenaria, Plenaria. que es completa. Y la Y la tercera, tercera revelación. por revelación. Revelación. Qué bueno. Ya está listo Amén. para el examen. Ok, la cuarta, la inspiración de la palabra de Dios es también infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no tiene fallos, No falla. No puede fallar o equivocarse. no hay Es algo errores. perfecto. Infalible. La Biblia es infalible, no puede fallar. Esto significa que la escritura no puede estar equivocada respecto a la fe y la conducta. La palabra de Dios no puede engañarnos, no puede desviarnos, no puede defraudarnos. Mira lo que dice el Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, 7 al 9. Qué versículo lindo. No hay nada más que buscar. Nos describe la infalibilidad de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no tiene fallo, infalible. Algunos han enseñado falsamente que los autores bíblicos reflejaron la moral de su época, no los eternos principios de Dios. Por ejemplo, algunos falsos maestros dicen que ser homosexual era malo en los tiempos bíblicos, pero que no es malo en la actualidad. Es verdad que las costumbres bíblicas cambian y que la Biblia usa costumbres para ilustrar la verdad, pero la norma de moral de la Biblia, sus enseñanzas sobre lo que es correcto e incorrecto, permanece igual de generación a generación. Amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Los conceptos morales de Dios no cambian. Eso no cambia. Y estamos en un tiempo que se quiere cambiar todo. Pero qué bueno que usted y yo no podemos cambiar. Mira, hoy día hasta la Iglesia Católica está pensando aceptar ese tipo de vida, el matrimonio entre la Iglesia Metodista aceptó el matrimonio entre homosexuales, aparte aceptaron casar o instalar como ministros hombres o mujeres lesbianas homosexuales. Pero no se vaya lejos, una iglesia nuestra de las Asambleas de Dios en Texas, el pastor vino con la misma historia y lo expulsaron de las Asambleas de Dios, una iglesia grande, porque tenemos que conocer las escrituras y no nos podemos salir del patrón que ya Dios estableció. Y quizás nos van a llamar anticuados, nos van a llamar cuantas cosas, pero no podemos cambiar lo que la palabra de Dios muestra, lo que es santo. La escritura es inspirada por Dios y Dios no puede mentir. Pablo dice en Tito, capítulo 1, versículo 1 al 2, Pablo escribiéndole al pastor Tito, un joven pastor, le dice, la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es la cuarta forma de inspiración de la escritura? Infalible. Ahora vamos para otra. La quinta es inerrante.
inerrante, que no tiene errores. No tiene errores. Míralo ahí. La Biblia es infalible en asuntos de doctrina y moral, y es inerrante, sin error, en asuntos de historia y ciencia. Mire, cuando yo veo, cuando Job, Dios le habla a Job y le dice, abróchate el cinturón y contéstame. ¿Ah? Contéstame tú ahora, ya que Job estaba tan desesperado, justificándose. Ahora tú contéstame, creo que capítulo 39 de Job. 38. Siéntate ahí y vamos a hablar. Vamos a ¿Dónde hablar. estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Dime. ¿Quién le puso límite al mar que llega hasta la orilla y no pasa de ahí? Mire todos esos detalles de la naturaleza. Eso, dígame usted, hermano, ¿quién? Usted tenía que ser un científico para poder conocer todas las cosas que Dios está hablando, que le habla a Job. Hoy día tendría que haber estudiado ciencia, serte un científico para conocer lo de la ciencia. Cuando habla de los árboles, cuando habla de los peces, cuando habla de tantas cosas que eran tan, Josefina, que eran tan, que usted y yo hoy día las vemos. Fíjese. Gloria a Dios. Solamente Dios pudo. Pastor. Ajá, dígame. Me parece, o sea, acercándolo un poco más a nosotros. Ahora háblame, ¿por qué la tierra tú permitiste que diera vuelta? Ajá, dime, ya que, sí. Dime, ¿cómo fue que tú le pusiste? ¿Cómo que se llaman esos dos movimientos? ¿Cuál es el nombre que tú le pusiste? ¿Por qué la tierra da vuelta y no se cae? Explícame, tú que fuiste el creador. Y las estrellas, ¿ah? Ay, Dios y la mío. lumbrera. Wow. Cuando usted, mire, es que Dios, la Biblia no falla. Usted y yo podemos estar segurísimos de que lo que tenemos en la mano, es verdad. Es la única verdad. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Josefina. Esto está bueno aquí. Sí, así me lo imaginé. O sea que la quinta definición de inspiración, la primera, ¿cuál es? Verbal. Verbal. La segunda, Plenaria. La tercera, revelación. La cuarta, Infalible. y ahora la quinta, inerrante. No tiene errores. Y mire lo que dice. La Biblia es infalible en cuanto al contenido, en cuanto a lo moral, en cuanto a todo lo demás, pero es inerrante en cuanto a errores, en cuanto a la naturaleza y en cuanto a lo que, mira, aquí lo voy a leer de nuevo. La Biblia es infalible en asuntos de doctrina y moral y es inerrante en asuntos de historia y ciencia. Léase los libros de la Biblia, a ver, que en el año tal, el rey Ciro, eso es historia. Eso es historia. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Mire, cuando hablamos de que el pueblo de Israel salió de Egipto y Faraón fue muerto en el río, en el Mar Rojo. Los otros días, hace como un año, yo vi un reportaje en el Discovery Channel que en el fondo del Mar Rojo encontraron ruedas de carrozas de esas Yo lo vi. de esos tiempos de Faraón. Yo lo vi. ¿Verdad? Sí, yo allá lo en vi. el fondo. Yo lo vi. ¿Cómo esa rueda llegó ahí? ¿Ah? En el medio del mar. Cuando venían cruzando Faraón, que venía con su ejército detrás del pueblo de Israel, que Dios cerró las aguas y todos fueron ahogados. Ahí hay evidencia. En el fondo encontraron ruedas de carrozas, que Dios le quitó las ruedas cuando estaban con los caballos corriendo ahí detrás del pueblo de Israel. Se les salieron las ruedas y se ahogaron, se mataron. O sea que la Biblia, todos estos detalles que ahora lo comprueba la ciencia, están reales. La Biblia no tiene errores en cuanto a ciencia y a naturaleza. Inerrante.
Algunos acusan la Biblia de tener errores porque no disciernen los asuntos como lenguaje figurativo. Por ejemplo, la Biblia habla de la salida del sol, aunque el sol no sale. Miren la gente con lo que se ponen, ¿eh? Aunque el sol no sale. Desde un punto de vista humano describimos el amanecer como la salida del sol. La Biblia está escrita no como un libro de ciencia, sino como una revelación de Dios que la gente puede entender. Josefina, ¿tú tienes el libro? ¿Ah? Sí, gracias, Señor. Estamos en la página 20. En los últimos párrafos, ¿ok? Dice, el doctor Stanley oyó decir a un profesor de la Universidad de Harvard que la Biblia contenía un error. Oiga esto. Este maestro dijo que una lámpara de 7 luces no existió en los días de Moisés. Más tarde, en las excavaciones del Dotán, encontraron una lámpara de 7 luces que databa el año 1400 antes de Cristo. Esto demostró que el profesor, no la Biblia, era el que estaba en error. Como el mismo ejemplo que le di de la rueda de una carroza de soldados que la encontraron ahí en el fondo del Mar Rojo. Hermano, yo siento la presencia del Señor aquí. Yo sé que Dios nos está mostrando que su palabra la tenemos que amar y respetar porque es santa y pura. Y es lo único que tenemos, la palabra de Dios. Y aquí tenemos la próxima, que es la número 5 o la 6. La palabra de Dios, la inspiración. Estamos hablando de la inspiración todavía. La inspiración de las escrituras. Dijimos que es verbal, que es plenaria. Verbal es, Josefina, que Dios inspiró a hombres a través de verbalmente hablándoles, que es plenaria, porque significa que toda la escritura, toda es su plenitud en la palabra de Dios. La próxima era la infalible. Revelación. La revelación. Que Dios se revela al hombre a través de él mostrándose. Cuando tú lees la palabra, tú ves por la naturaleza, las cosas que están escritas o están vistas, que vemos. La revelación de Dios nos habla que hay un Dios, que hay una creación. Y cuando Él nos habla a través de su palabra, cuando tú sientes la presencia de Dios hablándote, cuando tú sientes por revelación, Dios se revela a nosotros. O sea, estamos hablando de la inspiración de la palabra de Dios. Y la próxima era infalible, ¿verdad? Que no tiene fallos en cuanto a doctrina y a moral. No, eso no se cambia. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Eso no se puede cambiar de un lado para otro. La Biblia lo prohíbe. Y inerrante, que no comete errores en cuanto a ciencia y a historia. Porque no hay mejor libro de historia que la Biblia. Sí. Ahí está toda. No hay mejor libro de historia que la Biblia. Y la última, la forma de inspiración de la Biblia es que es autoritativa. Wow, esto se ha ido rápido hoy. Autoritativa. ¿Qué queremos decir con que la inspiración de la palabra de Dios es autoritativa? La Biblia es autoridad, es la autoridad más alta en los asuntos religiosos. Los católicos dicen que la autoridad más alta es la Iglesia Católica y el Papa. El Papa. Para la Iglesia Católica, la autoridad de ellos no es la Biblia. No, el Papa. La autoridad de ellos es el Papa o la Iglesia, las reglas que ellos han establecido. Se lo digo porque es así. Nosotros lo hemos estudiado. Yo estuve hablando con un muchacho que teníamos en la iglesia que tenía ese problema. Y estuve en el asunto de María. Ellos están por todas partes, hermano. La Biblia la tienen tergiversada. Sí. Los otros días yo estaba hablando con un hermano, no sé si fue aquí en la clase que lo descubrimos. Y cuando Corintios dice, en el libro de Corintios, que dice que de Cristo se apareció a sus hermanos
¿verdad? Es Pablo que está hablando. Eso yo lo comenté aquí, ya, Jaira. Es Pablo que le está diciendo a los cristianos de Corinto. El primer año fue. Sí, primer año. En el primer año fue que yo se lo dije. El miércoles. Los católicos dicen que Cristo no tuvo hermanos, que María no tuvo hijos, porque en el tiempo de Cristo a todo el mundo se le llamaba hermanos. Ajá. Porque hay un versículo que dice que Cristo cuando resucitó, pero está hablando Pablo, el apóstol Pablo, ese versículo está en Primera de Corintios, que cuando Cristo resucitó, ¿ok? Se le apareció a los discípulos y a más de 500 hermanos, ¿verdad? Pablo está hablando, hermanos en la fe, hermanos míos, ustedes. No está hablando hermanos de Cristo en el sentido carnal, sino él se le apareció a más de 500 hermanos. Y ellos dicen que con ese versículo se prueba que María no tuvo más hijos, porque a todo el mundo se le llamaba hermanos en aquel tiempo. Y mi hermano no. Pablo está hablando de él. Él está escribiendo Corintios, él está diciendo, y a mí y a Cristo, pues después ustedes saben que después que Cristo resucitó, se le apareció a más de 500 hermanos. Hermanos en la fe. Pablo está diciendo, él no está diciendo hermanos de Cristo. Pero ellos cogen ese versículo para decir que Cristo no tuvo más hermanos porque a todo el mundo se le llamaba hermano. Anyway, déjame salirme de ahí porque eso es otro tema. Pero usted se da cuenta cuando lo importante de conocer la escritura y poderse informar bien. Mire, con leer un versículo sin cuidándose y observando los puntos y las comas, usted se va a dar de cuenta que el versículo quiere decir quizás otra cosa de lo que estamos pensando. Eso es cuando observamos los puntos y las comas y los usamos. Mire aquí. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios. Ok. Esto lleva a muchos tipos de errores, como declaran que María no tenía pecado. Mire, y María también estaba en el aposento alto y también tuvo que ser llena del Espíritu Santo. Otros dicen que la razón humana tiene la misma o más autoridad que la Biblia. Como humanos cometemos muchos errores en nuestro modo de pensar. Nuestro conocimiento no es completo. Estamos agradecidos por cualquiera de las maneras en que la mente humana nos puede ayudar, pero confiamos en la palabra de Dios como la máxima autoridad. Nos guía en nuestras creencias, pensamientos y acciones. Esta palabra tiene autoridad. Solamente tú y yo tenemos que usarla y dejarnos guiar por ella. Sí. Usted va a ver cuando la Biblia dice ten fe, confía en el Señor. Es una palabra de autoridad que tú y yo tienes que accionar. Nos motiva a movilizar nuestra fe porque la palabra nos manda. Hello. Tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. Amén. Cuando decimos en el nombre de Jesús por la palabra de Dios. Amén. 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 ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el decir tu sola palabra. Entonces podemos decir lo siguiente. Mira el cuadrito porque esto lo podemos resumir de esta manera. Creemos que toda la escritura es, oiga bien, para resumir todo esto que hablamos ya, inspirada por Dios en un modo verbal y plenario. Estoy en la página 21, en el cuadrito que usted ve ahí, eso es lo que estoy leyendo. Podemos creer que la escritura es la revelación de Dios para nosotros y podemos creer que la palabra de Dios es infalible e inerrante y podemos creer que la escritura es la autoridad sobre nuestra fe y sobre nuestra vida.
Gloria al Señor. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí porque yo no quiero tomarle más tiempo. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Amén. ¿Qué tal les parece esta lección? Amén. Muy bueno. Amén. Muy importante, muy Muy buena. importante. Estamos Pastor. aprendiendo, ¿verdad? Sí, Pastor, dime. yo no sé si yo cometí un error en caer en la presuposición Ajá, del libro, en el libro, ajá. en la página 19, Sí, donde dice que complete la figura 1-4, y en esos versículos dice A, B, C, D, E y F. Y yo presupuse que le diéramos el entendimiento que si era verbal o plenaria o No, no, de no. revelación. no, eso no tiene. Eso no, Yo entendí eso. no, Y eso no pues tiene yo le nada digo, que ver. disculpe si cometí un error porque yo entendí eso. Entonces yo hice una presuposición. De Dale cada uno gracias a de Dios esos que no es un versículos. examen, porque te hubiese colgado, Carlos. Yeah, por eso yo le digo, pero yo lo estoy diciendo porque estamos aprendiendo. Ok, Amén. no. Cuando hablamos de eso era para interpretar un versículo bíblico a nuestra propia manera. Por ejemplo, Éxodo 7:14, que habla que Dios le habló a Moisés, escribe y háblale a Josué y escribe esto y esto y esto y esto. Es para probar que Dios habló, inspiró a los hombres a través de la forma verbal. Todos ellos son así, Ajá, todo esto. Lo hiciste bien. Pero está bien. Él lo Todos hizo son- bien, en cierto modo él lo hizo bien porque él lo calificó como verbal. Está El bien, texto, era verbal. Entonces en todos son Jeremías verbales. 30, entonces en Jeremías era plenario. ¿Oh, sí? Entonces en Eclesiastés era de revelación. Fíjate, En Lucas era Infalible. esa palabra. Y en Primera de Corintios era inerrante. Y en Apocalipsis era autoritativa. está bien, pero no habíamos todavía llegado a esa parte, pero está bien. Entonces Edgar lo entendió mucho mejor. Edgar, Sí, no o llegamos sea, ahí. no habíamos llegado a eso todavía, pero lo hiciste muy bien. Me dio esa de Apocalipsis autoritativa, y yo escribí que si el Sí. Señor nos manda como a predicar la palabra, nos manda a dar el Ajá. mensaje completo, lo que usted nos dijo, nos manda a dar el mensaje completo sin quitarle, ni ponerle, ni usarlo en contra de nadie. Ajá. Vamos, ustedes me permiten terminar aquí lo que queda, porque ya la próxima clase podemos entrar en otro tema. Estamos hablando de la inspiración de las escrituras. Voy a terminar lo que queda del párrafo y se lo voy a explicar en la misma página 21, donde habla de discernir entre el registro inspirado, las palabras no inspiradas de la gente. Esto es bien importante, porque hay gente que no cree en la Biblia y no creen que la Biblia fue inspirada por Dios. Y yo voy a tomarlo un momentito. En Mateo 26:33, ¿quién fue inspirado? ¿Mateo, Pedro o ambos? Hay un versículo ahí, pero vamos a tocar esto. Los pentecostales están de acuerdo en que la Biblia es la inspirada, infalible e inerrante palabra de Dios. Aún así necesitamos usar bien la palabra de verdad. Así nos dice 2 Timoteo 2:15. Esto es cierto porque la Biblia registra no solo las palabras de Dios, de los apóstoles y de los ángeles, sino también las palabras de Satanás. Hello. ¿Ok? De no creyentes, de herejes y de demonios. A Dios le ha parecido bien registrar en la Biblia los éxitos y los fracasos, las revelaciones y las mentiras del hombre. Los autores bíblicos fueron inspirados a escribir muchas cosas porque Dios quería que supiéramos lo que se dijo, y Pedro juró, mire lo que Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti,
yo nunca me escandalizaré. Esta frase es inspirada, sí o no. Sí. Se inspiró el mismo. Sí, se inspiró. Sí. Ok, sí, porque forma parte de lo que el Espíritu Santo le inspiró a Mateo. O sea, escribió Mateo de Pedro. Entonces no fue Pedro que se inspiró a sí mismo. Dios le inspiró al Espíritu Santo a Mateo a escribir. Mira, ponte esto ahí. Ponte esto que dijo Pedrito. Escríbelo. Mira lo que Porque se atrevió a decir. de ahí íbamos a aprender de eso, le sacábamos una enseñanza. Ajá. Tenemos una enseñanza de ahí. Pues tiene una rema ahí, Yajaira. Santo, Una rema. santo, Wow. salió. Gloria a Dios. Ah, no, ya tú estás. Y dice, para que entonces dice aquí, es verdad que Pedro la dijo, pero Pedro no fue inspirado a decirla. Lo que dijo fue una mentira basada en un exceso de confianza en sí mismo. Claro, claro. Hello. Él se confió tanto en sí que dijo, yo nunca te voy a dejar a ti. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Él estaba confiando en su autosuficiencia. Sí, ¿Okay? después de que esté con miedo. También cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Mire, Jesús trató de ayudar a Pedro a decirle que estaba equivocado. Pero Pedro estaba ciego por su propio orgullo. Por lo tanto, podemos decir que el registro de la declaración de Pedro en Mateo 26:33 es inspirado, pero la declaración en sí es falsa. Mira qué ejemplo, Albertito. Coge esa. El registro bíblico siempre es inspirado. Amén. El escritor. ¿Ah? Dime, ¿cómo? En estos días, en una escuela dominical, decía yo que por eso me gusta la Biblia, porque no le guarda secreto a nadie. No, te dice los dos lados. No te escondes. Lo que hiciste bueno, te lo tiro. Lo que hiciste malo también te lo tiro. Te lo dice ahí. Yo he oído gente dando prédica y cuando toca un versículo lo dice por la mitad. A mí me gusta leerlo. Yo no me gusta decir versículos de memoria porque un punto, una J puede ser la diferencia y yo quiero decirlo tal y como está. Yo admiro a los que pueden recitarla, memorizarla bien, gloria a Dios, pero yo como persona me gusta leerlo y así estoy seguro que no me estoy equivocando. A veces yo he estado predicando y he dicho algún versículo que no es como estaba escrito y he tenido que mirar las notas para asegurarme. Nadie se ha dado de cuenta, pero yo sí, ¿entiendes? Entonces tenemos que cuidar cómo nosotros usamos la palabra de Dios. María, tú estás calladita. ¿Ah? Yo levanté la mano ahorita, pero no me dejáis, pero tranquilo, pastor. Yo estoy háblame, habla. Está muy buena la clase, por eso yo digo, pastor, que Dios me libre, el Señor me libre para yo coger la palabra para tirarle a otro hermano. Porque como dice aquí la palabra, que la palabra es para corregir, ¿verdad? Es para instruir, para corregir. Ay, Dios mío, líbrame, Señor, que me libre el Señor. Mire, que mejor el Señor que me cierre todas las puertas para ni siquiera pararme ahí a predicar. Porque, miren, pastor, es que es una responsabilidad bien grande que nosotros tenemos con la palabra de Dios. Una responsabilidad que yo digo que no encuentro la palabra adecuada para expresar que hay que tener mucho temor, pastor, mucho temor de Dios para uno coger la palabra de Dios. Porque que como estaba diciendo la hermana Ibeliz, aceramos, hermano, aceramos. Y
Y la palabra de Dios dice que un alma vale más que 7 mundos de este. Amén. Y Amén. tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Sí, Amén. Porque Gloria a Dios. que wow, eso es una cosa que yo digo que el hermano perdió el temor de Dios, yo digo. Sí. sí. Bueno, Perdió el temor de Dios. Dios le va a tener que dar cuenta a Dios porque la palabra de Dios Exactamente. hay que saberla usar. Dice, usa bien la palabra de verdad, le dijo Pablo a De Timoteo. verdad. Exacto. Voy a terminar aquí para cerrar y así la próxima clase vamos a hablar en la página 27, que son las calificaciones que tenemos que tener nosotros como intérpretes de la Biblia. O sea, que esto se está poniendo mejor, ¿verdad? Estamos hablando de la inspiración de las escrituras. Mire lo que dice aquí y aquí voy a terminar. El registro bíblico siempre es inspirado, pero recuerde especialmente cuando se registran conversaciones, se debe discernir si las declaraciones del que habla son inspiradas o no. No basamos ninguna doctrina en las palabras de Satanás o los demonios. Tampoco aceptamos como verdaderas las declaraciones de gente pecadora como Ananías y Zafira, el hombre rico, los profetas mentirosos y los enemigos de la cruz. Por lo general es obvio en la Biblia cuando alguien no es inspirado. Por ejemplo, sabemos que Pedro no fue inspirado cuando reprendió al Señor y le dijo que nunca sería crucificado. Mateo 16:22. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Estos son ejemplos de palabras dichas que no fueron inspiradas por Dios, pero sí Dios inspiró al autor para que las pusiera en la Biblia, para que usted y yo, como dijo mi hermano Alberto, tengamos los dos lados de la moneda, sepamos discernir. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Estamos bien? Muchas gracias, hermana Milagro. Dios me la bendiga mucho. Amén, amén, igual. María Sánchez, María Perdomo. Amén. Josefina, mi querida Katy. Felicidades, Katy, tu cumpleaños. Mi hermano Félix, gloria al Señor, Dios te bendiga. Mi hermano Alberto, qué bueno. Y mi hermana Ibeliz, Edgar y Yajaira. Mire qué grupo lindo tenemos hoy. Vamos a seguir orando para que los que no pudieron entrar, entren. Y yo sé que a medida que vamos avanzando, usted va a aprender y vamos a aprender más. Y vamos a pronto a poder tener una manera diferente de ver. Yo creo que ya la tenemos, ¿verdad? De cómo ver esta palabra, cómo ver la palabra de Dios y cómo usarla. Cómo usarla. Es muy importante. Ese es el propósito de la hermenéutica. Tener las habilidades necesarias para poder interpretar las escrituras. Y hasta el momento, pues gracias al Señor, nos ha ido bien. No hay ningún comentario para despedirnos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a pedir a mi hermano Alberto que nos despida, si puede. Alberto, nos despide en oración. Mañana vamos a estar en la iglesia. Recuerden que hay un flea market. Gloria a Dios. Amén. En la tarde vamos a tener el servicio a las 2 al frente, como lo hacemos siempre. Y espero que mañana sea un día de gran éxito. Se espera el día esté bonito, caliente, pero va a estar lindo. Así que vamos a orar. Mi hermano Alberto nos despide en oración. ¿No hay más preguntas? ¿Todo bien? Amén. Señor, muchas gracias te damos. Gloria a Dios. Adelante. Gloria Palabra, conocer Dios de lo que tú has traído.
para nosotros. Esta clase. Señor, a todos. la gloria y la honra del Santo. Gloria y la honra de Jesús. En tu mano estamos, Padre amado. Guíanos, instruyendo. Amén. 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 Gloria Dios a les Dios. bendiga a todos. Buenas Dios noches. bendiga, que Dios les descansen bendiga, mis todos. Feliz hermanos. noche. Te bendiga a todos. Amén. Mañana. También.